Este 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la llamada Cumbre del Futuro, en la que se definió una agenda que deberá de implementarse a nivel mundial antes del año 2045. Dicha agenda también incluye un pacto digital con el que se pondrá fin al anonimato dentro de las redes sociales. ¿De qué va esta agenda y cuáles son sus implicaciones reales? De eso hablamos en este video. Como todos ustedes saben, cada año a finales del mes de septiembre tiene lugar en la ciudad de Nueva York la reunión anual de las Naciones Unidas. Por lo general, todos los presidentes y jefes de Estado van y dan su discurso. Sin embargo, en esta ocasión, la ONU decidió hacer de este evento una cumbre del futuro, donde se definió una agenda que deberá de implementarse a nivel mundial antes del año 2045. Dicha agenda tuvo el aval de 143 de 193 países que componen la ONU. 7 países la votaron en contra, entre ellos Rusia, Irán y Nicaragua. 15 países se abstuvieron, entre ellos Cuba, Bolivia e Irak. Y 28 países simplemente decidieron no participar en esta votación, entre ellos la Argentina de Milei, Afganistán, Brunei, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, El Salvador, Haití, Venezuela, etc. Es decir, que en este tema, tanto la Argentina de Milei como la Venezuela de Nicolás Maduro votaron exactamente igual. Javier Milei, por supuesto, despotricó contra este pacto del futuro y acusó a la ONU de haberse convertido en un modelo de gobierno supranacional encabezado por burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Milei auguró un futuro de pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad en caso de que todo mundo abrace el llamado Pacto del Futuro. Milei acusó a las élites financieras internacionales de querer imponer un gobierno mundial cuya base será el socialismo. Sin embargo, después de salir de la ONU, ahí en Nueva York, Milei acudió a Wall Street a abrazar a los banqueros, que son los que están detrás de este pacto del futuro. Porque ojo, el país que no abrace esta agenda se queda sin financiamiento internacional y en automático se va a convertir en Venezuela. La agenda, como siempre ocurre, incluye toda una lista de buenos deseos, entre los que se incluye erradicar el hambre y la pobreza. ¿Quién se puede oponer a este tipo de cosas? De entrada, nadie, pero como siempre ocurre, el diablo está en los detalles. El llamado Pacto del Futuro incluye 56 acciones. Veamos cuáles son los puntos más polémicos. De entrada, el primer gran cuestionamiento que se le puede hacer a este tipo de agendas es que se quiera homologar a un planeta bastante diverso como lo es el nuestro. La verdad es que cada país, cada pueblo y cada cultura tiene sus características propias y por ello la ONU no debería de intentar forzarnos a seguir un único camino. ¿Por qué Arabia Saudita o los países de África deben de adoptar los paradigmas del mundo occidental? El primer punto del Pacto del Futuro es implementar la Agenda 2030. El segundo, erradicar la pobreza. Que no te dicen cómo lo harán porque luego las élites creen que erradicar la pobreza es eliminar a los pobres. El tercer punto es acabar con el hambre. Nuevamente no te dicen cómo lo harán. Cuarto es aumentar la financiación para que estos objetivos se logren en los países menos desarrollados. Quinto es garantizar el comercio. Sexto es invertir en las personas para acabar con la pobreza. Séptimo es construir sociedades pacíficas. El octavo punto es garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Y sí, hay que decirlo, el objetivo de estas agendas es crear un mundo dirigido por mujeres. Algo que por cierto ya logró México con su primer mujer presidenta. Pero obviamente esto no será posible tan fácilmente que ocurra en países como Arabia Saudita. Y aquí me pregunto qué tan válido es forzar este tipo de cambios en sociedades como la del Medio Oriente o las de África. El noveno es el tema del cambio climático. El décimo igual tiene que ver con el medio ambiente. ¿Por qué hacen tanto énfasis en cuidar el medio ambiente y en tener una sociedad mucho más sostenible? Bueno, porque los países occidentales no quieren que los países africanos y de América Latina prosperen. La única forma en que los países de América Latina y de África puedan prosperar es que usen los recursos fósiles de la misma forma en que los países ricos los usaron para acumular su riqueza. Milei en el foro de Davos a principios de este año dijo, y cito: "Lo más cruel de la agenda ambiental es que los países ricos que se hicieron explotando legítimamente sus recursos naturales ahora pretenden expiar sus culpas castigando a los países más pobres e impidiéndoles desarrollar sus economías por un presunto crimen que no cometieron". ¿Se imagina usted que a los chinos se les hubiera impedido aumentar sus emisiones contaminantes en la década de los años 50 con el pretexto de salvar al planeta? ¿Qué hubiera pasado? Pues simplemente China nunca se hubiera industrializado y los chinos seguirían viviendo en la pobreza. ¿O se imagina usted que en la primera revolución industrial que sacudió Inglaterra, el gobierno hubiera alegado que el carbón contaminaba en exceso y que para cuidar el medio ambiente, lo mejor era frenar el uso de estas nuevas tecnologías? La verdad es que los países que deberían de reducir sus emisiones son los países ricos. Los países pobres o en desarrollo no deberían de estar sujetos a este tipo de pactos. Eso sería lo más justo. Como dijo alguna vez Vladimir Putin, ¿usted cree que es justo ir a decirle a las comunidades más pobres de América Latina o de África que deben seguir siendo pobres para salvar el medio ambiente, mientras gente como Bill Gates o Mark Zuckerberg usan aviones privados para ir a cualquier lado? De hecho, en este pacto del futuro, si les importara realmente el medio ambiente, debería de haber un punto donde se prohibiera de forma explícita el uso de aviones privados. Pero no, imagínese cómo le vas a quitar el avión privado a gente como Bill Gates o Jeff Bezos, que por cierto financian este tipo de eventos. Este pacto del futuro obliga a todos los países firmantes a tener que abandonar el uso de combustibles fósiles antes del año 2030 y apostar todo por las energías renovables. Esto implica que los países como México estarían obligados a cerrar y desmantelar todas sus refinerías, incluyendo la de Dos Bocas en Tabasco, que fue construida durante este sexenio. México también estaría obligado a dejar caer a Pemex. Y como mexicanos estaríamos obligados a dejar de usar coches de combustión interna y tener que usar solo coches eléctricos que son mucho más costosos. Esto en la práctica implicaría asfixiar la economía mexicana y mandar a millones de mexicanos a la pobreza. El segundo capítulo de este pacto del futuro está dedicado a la paz y seguridad internacional, entre comillas, porque parece más dedicado a cómo hacer la guerra. Aquí se habla de acatar las decisiones de la Corte de Justicia Internacional. Sin embargo, se omite que dicha corte sirve a los intereses de Estados Unidos. O sea, todos los países que firmen este pacto del futuro están obligados a detener a Vladimir Putin en caso de que ingrese a su territorio por tener una orden vigente de aprehensión emitida por dicha corte. También se habla de combatir la delincuencia organizada transnacional, y eso en particular le debería de preocupar a México.
Porque aquí se puede interpretar como que Estados Unidos tendría la obligación de combatir a los cárteles mexicanos y por tanto, con este pacto del futuro, Washington tendría vía libre para intervenir en nuestro país. Si esta agenda buscara realmente la paz, habría un artículo en el que se le prohibiría a Estados Unidos ser el policía del mundo y también se le prohibiría a Estados Unidos financiar conflictos alrededor del orbe. El quinto capítulo habla de la gobernanza global y aquí lo que se plantea es darle más poder a todos estos entes internacionales en detrimento de la soberanía nacional. Básicamente se habla de darle más poder al Consejo de Seguridad de la ONU y reformar la arquitectura financiera internacional con el objetivo de castigar a todos aquellos países que no se sometan a esta agenda. También se incluye un polémico pacto digital. Dicho pacto digital implica que ninguno de los países firmantes podrán imponer cierres de Internet o medidas contra el acceso a Internet. Esto significa también que ningún país podrá restringir el acceso a las redes sociales de Occidente. O sea, Brasil ya no podrá suspender Twitter en su territorio, o no se podrá suspender Facebook o Instagram, a pesar de que estas redes puedan usarse para intervenir en la política local a favor de los intereses de Washington. Además, con este pacto digital se acabaría el anonimato en redes sociales. Todos estaríamos obligados a usar una identidad digital para tener acceso al Internet. En conclusión, a mí en lo personal me sorprende cómo este pacto del futuro ha pasado completamente desapercibido por la mayoría de los medios de comunicación. Y este pacto, ante todo, atenta contra los intereses de los países que están en vías de desarrollo. Por supuesto, todo esto se disfraza con una lista de buenos deseos que en la práctica son imposibles de cumplir. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.